Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. El Duce, Benito Mussolini, ese hombre que fue temido, odiado, pero adorado, pero cabeza y dictador dictador del pueblo italiano, el presidente de la República Italiana desde 1943 hasta 1945, que fue su derrocamiento, pero tenía poderes dictatoriales desde antes. Una historia de la cual se ha hablado poco en el programa, casi no lo hemos tocado, y ahora que Pedro Fernández, quien siempre escribe de reyes y emperadores de Europa, y que nos propuso tocar este tema, pues me parece muy interesante, porque la República Italiana, la República Social Italiana, se convirtió durante la Segunda Guerra Mundial en nada menos que un títere de la Alemania nazi. Mi querido Pedro, bienvenido. Gracias, Eddie. Vaya personaje el Duce, ¿verdad? Un gran personaje. Sus discursos, la gente los puede buscar en YouTube, son verdaderas operetas, ¿no? Hace caras, gestos, grita, se ríe, se enoja. La gente lo amaba. Claro, al principio, cuando su gobierno iba viento en popa, pues todo el mundo lo quería. Cuando las cosas empezaron a ir mal, ya no lo empezaron a querer tanto, ¿no? Aquí quiero sobre todo enfocarme en cuando los tiempos ya no iban tan bien con Mussolini, ¿no? Porque si bien al principio las obras públicas y una serie de cosas iban bien, las cosas, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial es cuando él empieza a meterse en problemas. Él inicialmente decide no entrar en la Segunda Guerra Mundial, no le parece que los intereses italianos estén por ese lado, además Italia no está preparada para la guerra. Sin embargo, los triunfos espectaculares de Hitler, la invasión de Polonia rápidamente, ¿no? La invasión de Noruega, de Dinamarca, de Holanda, de Bélgica, cuando expulsa a los ingleses del continente, Dunkerque, la película, y está a punto de derrotar. Dicen que es buenísima, ¿verdad? Sí, me pareció una buena película en ciertas cosas, y creo que por otro lado le faltan cosas, le falta realismo, no te dan una ubicación histórica bien, no te dan el contexto histórico. El pueblo histórico. de Dunkerque, exactamente. Sí, y por qué estaban atrapados los ingleses, qué estaba pasando, creo que no nos dicen bien eso. Fuera de eso, la fotografía está muy bien, ¿no? Pero después de ver El Soldado Ryan, como que me costó esta película un poco, ¿no? Pero bueno, sin desviarnos del tema, seguimos con Mussolini. Él, cuando ve los triunfos de Hitler, bueno, le parece fácil declarar la guerra, entrar en guerra en 1940, cuando prácticamente todo había terminado, sentarse con unos cuantos muertos, como él decía, en la mesa de los vencedores, y poder apoderarse de ciertos territorios que Italia codiciaba, sobre todo en el norte de África, que eran propiedad de los franceses. Las cosas no son así. Hitler no le otorga esos territorios, no lo siente en la mesa de los vencedores. Italia decide seguir la guerra por su lado, como una especie de guerra paralela. Sin embargo, ¿la guerra contra quién? Empieza una guerra para su propio beneficio, aliada con Alemania, pero su primer ataque, por ejemplo, contra los griegos es un fracaso completo, el intento de la conquista de Egipto es un fracaso completo también, y entonces más que ayudar a Alemania fue un lastre para los alemanes. Claro, que Alemania empieza a sufrir, tener que apoyar a Mussolini, porque por donde, y nos suena conocido de algunos presidentes, por donde pisa la caga. Exactamente, cada vez que Mussolini iniciaba una nueva empresa militar, véase Grecia, véase Egipto, pues eran fracasos. Entonces Alemania tenía que intervenir. Era abrir nuevos frentes gratuitamente. Si los italianos, se hubieran quedado quietecitos, Alemania no hubiera tenido necesidad de conquistar Grecia, no hubiera tenido necesidad de mandar al Afrika Korps a defender a los italianos en Libia y en Egipto. Eso le costó fuerzas a Alemania y le costó tiempo, un tiempo precioso, por ejemplo, para la invasión de Rusia en 1941, mientras sus tropas estaban conquistando Yugoslavia y Grecia, se atrasó la invasión. Por lo tanto, no fue un buen aliado para Alemania. La verdad es que hubieran sido mucho mejor para ellos que se hubiera mantenido neutral. Las cosas fueron avanzando en sentido, ¿no? En una serie de derrotas contra los italianos y contra los alemanes, sobre todo en la parte del Mediterráneo, y hasta 1943 tenemos las derrotas contundentes en Libia, en Túnez, y los desembarcos en Sicilia. Para este entonces, cuando los aliados llegan a Sicilia y empiezan sus preparativos para desembarcar en Italia, pues ya los italianos no están nada contentos con el régimen. Se ha bombardeado ya Roma, se bombardea continuamente las ciudades industriales del norte, como Turín, y entonces los italianos ya no están conformes con la guerra. Por otro lado, el jefe del Gran Consejo Fascista, que era el máximo órgano de gobierno, puesto que el rey Víctor Manuel III había cedido prácticamente todas sus prerrogativas como gobernador
gobernantes a los fascistas, bueno, pues empieza a dudar de las capacidades de Mussolini para dirigir el país. Y uno de estos personajes que dirige el Gran Consejo Fascista, de hecho el presidente del Gran Consejo Fascista, del cual no era Mussolini, un tal Dino Grandi, que fue embajador en Londres y que mantuvo correspondencia continua con Churchill durante todos los años preguerra y después de la guerra, a sabiendas de Mussolini, inicia una conspiración contra el duce. Y en 1943, en julio de 1943, deciden destituir al duce de sus poderes, restituirle los poderes al rey, y entonces el rey manda llamar a Mussolini, decide despojarlo de los pocos poderes que le quedan como primer ministro, dictatoriales, y decide arrestar. Lo arrestan, lo trepan a una ambulancia a Mussolini y desaparece. Este Dino Grandi, que es el que inició esta conspiración en contra de él, pues no era querido ni por los fascistas, evidentemente, porque destituyó a Mussolini, pero tampoco era querido por los que decidieron pactar por los aliados. Eso está muy raro. Seguramente él estaba en connivencia con los ingleses. Churchill tenía contactos por todos lados. Por lo tanto, al final decide huir, se escapa a Portugal y termina escapando a Brasil. Pero espérame, vamos por partes. Primero, ¿quiénes eran los fascistas? Los fascistas son el partido que había llegado al poder, un partido totalitario de ultraderecha que llega al poder en los principios de los años 20 en Italia. Y se mantuvo en el poder durante los siguientes 20 y tantos años, ¿no? Hasta 1943, que son expulsados del poder. Que es el Consejo Fascista que gobernaba el país como Consejo Ejecutivo, es el que al final decide deshacerse de Mussolini porque lo considera un obstáculo para el país, porque quieren ellos pactar con los aliados. Y los aliados deciden sobornar o estar en connivencia con algunos miembros de este Consejo Fascista para deshacerse de Mussolini. Ahora, ¿cómo llega Mussolini, perdóname que me regrese tanto, cómo llega Mussolini al poder en su primera etapa? Después de la Primera Guerra Mundial, Italia, como muchos países europeos, viven momentos muy complicados por la recesión después de la guerra, por la gran crisis que va a venir después del 29. En Italia no están contentos porque fue una guerra muy larga, muy costosa para recibir muy pocos beneficios y ni siquiera los beneficios que les habían prometido los ingleses. Los ingleses le prometieron a todo el mundo todo lo que querían oír. Les prometió a los judíos un estado en Palestina que no se les concedió después de la Primera Guerra Mundial. Les prometieron a los yugoslavos o a los serbios los mismos territorios que les prometieron a los italianos, les prometieron a los árabes territorios que tampoco les concedieron, Jordania, Siria, Líbano, Palestina, no se los concedieron, solo para que pelearan con ellos. Entonces en Italia había muchísimos problemas sociales y políticos a inicios de los años 20 y Mussolini aprovechó esta situación para montarse, ¿no? A río revuelto ganancia de pescadores, para montarse en esta crisis política con sus milicias totalitarias que aterrorizaban a los huelguistas comunistas en el norte de Italia y en otras ciudades, aprovecha para organizar una marcha sobre Roma. Esta marcha sobre Roma, que hubiera podido ser desbaratada por el ejército, asusta al rey, no quería un derramamiento de sangre, y decide nombrar primer ministro a Mussolini. ¿Y por qué se llamaba el duce? El duce es una palabra que se usaba en el Renacimiento en Italia. Los dux de Venecia eran duces. Es como líder, porque no es duque exactamente, ¿no? Es como un líder, como Führer en Alemania, que es el líder. Es como en Rumania con ducator, el caudillo en España. Es un tipo de traducciones. Por eso se le llamaba el duce. Y el poder lo fue adquiriendo básicamente por vías legales, porque se lo fue otorgando el Parlamento. Claro, el Parlamento, el ala izquierda del Parlamento, aterrorizada por los camisas negras de Mussolini, que eran sus milicias, y fue adquiriendo el poder poco a poco hasta que el rey fue permitiéndole que formara una dictadura, ¿no? Y tenía un poder incontestable. Claro, esto causó asesinatos políticos, encarcelamientos, desapariciones, todas estas cosas que suceden en las dictaduras, no cabe duda, ¿no? Y ahora sí, regresando hacia 1943. 1943. Termina casi la guerra. Faltan 2 años para que termine la guerra. Mussolini es destituido y lo desaparecen los italianos porque no saben bien qué hacer con él. Por un lado están negociando con los aliados la paz, pero los aliados exigen que a cambio de otorgarles la paz tienen que aliarse con ellos en contra de Alemania, pero no toda Italia está en favor de eso, de pelear al lado de los aliados. Y por otro lado temen los italianos que los alemanes rescaten a Mussolini de alguna manera. Por lo tanto lo empiezan a mover por varios lugares. Lo sacan primero a una isla cerca de Gaeta, que está muy cerca de Nápoles. Después lo llevan a la isla de Cerdeña y hay un servicio de inteligencia alemán muy eficaz
eficaz dirigido por un comando alemán al frente del cual está Otto Skorzeny, un personajazazo de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que a lo mejor un día deberíamos de hablar de él. Él lo encuentra que lo mueven de Cerdeña a un centro alpino, un centro de esquí que se llama el Gran Sasso en los Apeninos. Está como a 3.000 metros de altura y la única manera de acceder a él es por un teleférico. Por lo tanto, ahí piensan los italianos que está seguro. Los alemanes lo encuentran y planean rescatarlo de ahí. Es un rescate que es una aventura, es una hazaña deportiva prácticamente, porque paracaídas no podían usar, paracaidistas porque el aire es muy delgado ahí, entonces no les funcionan bien. Planeadores también es muy complicado, pero se la juegan con planeadores. Y entonces, en lo que los italianos se dan cuenta, en menos de 4 minutos aterrizan planeadores alemanes, saltan de ellos los paracaidistas alemanes, de los planeadores, ametrallador en mano, gritando mani en alto, para que los italianos se rindieran. Los agarraron aparte de la comida. Los italianos, antes de saber qué pasaba, ya habían entrado al hotel que estaba ahí y habían rescatado a Mussolini, ¿no? Una acción rapidísima. Ahora, para sacarlo fue un problema porque se pensaba bajarlo a un aeropuerto que había muy cerca de ahí, que habían tomado unos paracaidistas, y de ahí recibir unos aviones que venían de Roma y sacarlo mediante unos aviones. Sin embargo, nunca se pudieron comunicar con Roma en ese tiempo, ya en poder de los alemanes tras la caída de Mussolini, y por lo tanto deciden sacarlo de ahí en un Storch, un avión llamado Cigüeña, desde imagínate, una plataforma en medio de la montaña, dificilísimo el despegue, pero se logra el despegue. Se llevan a Mussolini a Viena. Se encuentra con Hitler, se abrazan, les da mucho gusto a los dos dictadores reencontrarse, pero Mussolini lo único que quiere es ya salir, ¿no? O sea, ya terminó su chamba para él, pero Hitler tiene otros planes. Hitler tiene los planes de restituirlo en el poder en el norte de Italia, y ahí se crea la República Social Italiana, o República de Salò, porque la capitalidad estaba en el pueblo de Salò, un pueblito del norte. Y ahí Mussolini, manejado por los alemanes, cada vez con menos libertad de acción, dirigido por los alemanes, controlado por ellos, las milicias fascistas también están peleando, se une a la causa alemana finalmente, ¿no? Ya en sus últimos años, y une sus destinos irreparablemente a los alemanes en esta última etapa de la guerra. Pero, a ver, espérame, cuando él es destituido hacia 1943, el duce Mussolini, soy Eddie Warman y platico con Pedro Fernández, cuando el duce es destituido, ¿el rey se queda con los poderes absolutos o quién sube al poder? Y segundo, ¿quién es el que manipulaba la presencia del duce? ¿Quién lo escondía? ¿Quién se lo llevaba para que los mismos nazis no lo atraparan? En un primer momento, el rey destituye a Mussolini y le otorga el puesto que tenía Mussolini de primer ministro al mariscal Badoglio. El mariscal Badoglio estaba en muy malos términos con Mussolini hacia el final. Por lo tanto, el mariscal Badoglio decide pactar con los aliados, claro, con la bendición del rey Víctor Manuel II. Y por otro lado, los italianos esconden a Mussolini esperando qué va a pasar con él. No saben si se lo tienen que dar a los aliados, no saben si lo deben de juzgar ellos, no saben qué hacer. Todo lo que te conté pasa en un solo mes, desde su destitución hasta su rescate, no pasa más de un mes. Déjame ir a Noticias a Informe Vial y volvemos, Pedro Fernández, para hablar de Mussolini. Pedro Fernández, escritor de un libro inacabable que se llama Reyes y Emperadores de Europa. Pedro Fernández nos habla de Mussolini, el duce Mussolini, aquel dictador italiano que en su segunda ronda fue destituido hacia 1943. Creo que es un 12 de septiembre, ¿no? Cuando lo destituyen, los alemanes lo quieren rescatar porque quieren manejarlo como títere para, gracias a la buena amistad que tenía con el mismo Hitler, lo quieren manejar para sus fines de expansión y de dominio. Se queda el militar Badoglio como primer ministro, nombrado por el rey en Italia, y al final de cuentas, en una operación de película, logran rescatar con un avión, planeadores, paracaidistas, al mismo duce y se lo llevan a Alemania. Exactamente, se lo llevan a Alemania, después lo trasladan nuevamente a Italia para que continúe la guerra en favor de los alemanes. Muchos fascistas, ¿no?, se reúnen con Mussolini para seguir la guerra en favor de Alemania. Entonces hay una guerra que se confunde, ¿no?, la guerra civil italiana entre fascistas y no fascistas,
y alemanes y aliados, los no fascistas aliados, junto con los aliados, mientras que los fascistas unidos a Alemania. Hacia 1945 la guerra está básicamente perdida para todos. Mussolini comprende que la guerra está básicamente perdida. Él planea irse con sus últimos leales fascistas a un reducto en la frontera con Suiza y hacer su último combate, pero al final no junta lo suficientes y decide retirarse hacia Austria y se une a una columna alemana en retirada hacia el norte por la zona de Milán y del lago Como. Uh-huh. La columna es detenida por partisanos comunistas italianos y se les permite pasar a cambio de hacerles una revisión. Se pacta una tregua para dejar ir a los alemanes y durante esta revisión se encuentra que en uno de los camiones, uno de los soldados alemanes que iba ahí con casco y capote alemán, se mostraba uno de sus pantalones con la raya roja del partido fascista italiano. Entonces cuando le quitan el casco, pues se dan cuenta que es Mussolini, ¿no? Signore Mussolini, ¿no? Y él dice, no voy a poner resistencia, por lo tanto arrestan a Mussolini. El líder de estos partisanos es un hombre muy joven, el conde Bellini, solamente 22 años tenía, ¿no? Y entonces, bajan a Mussolini del camión, los alemanes parten, algunos alemanes se quedan con Mussolini, que era su escolta personal, y algunos jerarcas fascistas. Entre los que se quedan con ella está su amante, Claretta Petacci, que lo siguió hasta el final, lo siguió hasta su muerte, y fueron llevados a un pueblito por ahí que se llama Dongo. Y ahí los tuvieron durante esa noche. El conde Bellini les aseguró que no corrían ningún peligro, los dejó dormir juntos a los amantes y todo, pero se cuenta que hacia el otro día que él nos recibía órdenes, de repente llega un tal comandante Valerio. Ese es un seudónimo. Esta es la historia oficial que se cuenta, que es la que les voy a contar ahora. El comandante Valerio llegaba con órdenes del Comité de Liberación de Milán para inmediatamente, sin ningún tipo de juicio, matar a Mussolini. Por lo tanto, Bellini tiene que soltar a los prisioneros, los suben a un camión, se los llevan unos 100, 200, 300 metros más allá de donde estaban, no más lejos, los bajan en la entrada de una casa y entonces el comandante Valerio saca su ametralladora, dispara contra Mussolini, pero la ametralladora se traba. Es la historia que nos cuentan. Saca su pistola, la pistola tampoco sirve, hasta que le pide uno de sus ayudantes la otra pistola y se la descarga completamente a Mussolini. Claretta Petacci, que andaba por ahí, recargan la pistola y también matan a Claretta Petacci. Los cuerpos son subidos en un camión y son llevados hasta Milán, donde son amontonados junto con otros cuerpos de otros jerarcas fascistas que habían sido también asesinados. Cuando el pueblo de Milán se da cuenta de quiénes son, las vejaciones a los cuerpos, no me atrevo a decirlas en radio, son terribles lo que le hacen al cuerpo de Mussolini. Los desmembran todos. No, unas cosas terribles, ¿no? Orinarles la cara, escupirles, vaciarles pistolas, turnarse para darles batazos, ¿no? Los nuevos romanos que había creado Mussolini, como él les decía, terminaron pagándole así, ¿no? Para bien o para mal lo que había hecho. Pero ahora, la pregunta surge todavía y existe entre muchos historiadores, ¿por qué los mataron? O sea, ¿qué necesidad tenían de matarlos? ¿No? Podrían haberlos arrestado, si hubo mucho peores que Mussolini, al menos, ¿no? En el lado alemán, por ejemplo, Eichmann, ¿no? De las SS, que fue capturado por el Mossad, llevado a Israel y juzgado, y ya con un juicio lo condenaron a muerte, pero aquí no hubo nada de eso, ¿no? Hubo una muerte. ¿Por qué los mataron tan rápidamente? Esa es una de las cuestiones que hay. Nos tenemos que remontar a 1943 para intentar explicar esto. En 1943 los funcionarios de comunicaciones del ejército alemán logran interferir el cable interoceánico entre Inglaterra y Estados Unidos, y en un tiempo que estuvo intervenido se oye una conversación, que es lo que nos interesa a nosotros, sobre Italia, y entonces están pensando, si vamos a firmar el armisticio con Italia, ¿qué vamos a hacer con Mussolini? Churchill decía, pues un juicio público, ¿no? Para que los alemanes vean de qué vamos, que no vamos con cuentos, y seguramente saldrá ejecutado por el juicio público. Y Roosevelt se opone al juicio público. Roosevelt dice, no, esto sería terrible para mis electores italianos. Hay muchísimos electores italianos en Estados Unidos. Son conversaciones grabadas, existentes después de la guerra. Malísimo para mis elecciones. Si yo pierdo las elecciones, el que viene, quién sabe si siga con la alianza. Y si no tenemos alianza, Stalin se va a salir de la alianza. Por lo tanto, se decide que vamos a ver qué va a pasar después. Lo que es interesante es que aquí Roosevelt le dice a Churchill, yo sé que tú eres bueno para deshacerte de las cosas que te estorban, la gente que te estorban. Y si nos remontamos a años anteriores, el almirante Darlan, que era un problema, un francés que era un problema para los ingleses, porque se había aliado, una parte de Francia estaba del lado de Alemania, pues lo asesinaron, ¿no? Misteriosamente, y el mariscal Sikorsky, polaco, que era el del gobierno del exilio polaco en Londres, estaba dando muchos problemas en la relación de Inglaterra con Moscú, y también resulta que su avión se cayó. Coincidencias, no lo sabemos. Lo que sí sabemos
es que existían ciertos papeles que comprometían a Churchill. Estos papeles los llevaba en una bagueta, en un portafolio Mussolini cuando lo rescaten. Las fotos del rescate de Scorsese, sale ese portafolio, que te puedes preguntar, bueno, ¿qué llevaban? ¿No? Lo habían secuestrado. ¿Qué llevaban los papeles? Bueno, llevaba documentos que comprometían muchas cosas. Una parte se los da a su esposa para que cruce libremente hacia Suiza cuando termina, y la otra parte parece que se la queda a él y termina en manos, de alguna manera, termina en manos del mismo que lo rescató, Otto Skorzeny. Al final de la guerra, surgen otras historias. Dejamos ahí los papeles que te estoy diciendo. Al final de la guerra surgen otras historias. Un tal Franco Magni, que cuando tenía 76 años, todavía vivía, contaba la historia de que no fue cierto, que un servicio de inteligencia inglés había llegado mucho antes que el comandante Valerio. Un tal Malcolm Smith, un hijo de un inglés que vivía en Sicilia, Malcolm había nacido en Sicilia, por lo tanto el M-16, el servicio secreto inglés, lo había reclutado. Esto está corroborado. Y mandado por los ingleses, fue sido el que mató a Mussolini mucho antes de que llegaran los demás. También tenemos el diario que existía de otro de los que estuvieron ahí, se llama, ahorita se me escapa el nombre, Bruno Lonati, me parece. Escribió un diario de lo que pasó y él dice que él ejecutó a Mussolini junto con el comando inglés, porque tenía que ejecutarlo un italiano, pero que fueron los ingleses los que ejecutaron. Cuando llegan al otro día, el comandante Valerio, que son los guerrilleros comunistas, lo rematan, digámoslo así. No hay manera de comprobar esto, porque el cuerpo de Clarenta Petacci Mussolini estaba en tan mal estado que no había manera de comprobar quién y qué balas o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, se habla de una segunda ejecución, eso es lo que se dice realmente, ¿no? Hacia 1952, que Churchill quiere reelegirse, empiezan a circular rumores de sus tratos y de esos papeles que existían. Por lo tanto, hay una entrevista entre Skorzeny y Churchill en Venecia, donde se intercambian los papeles. Skorzeny le da los papeles a Churchill y, curiosamente, a partir de 1952 empiezan a ser liberados una gran cantidad de prisioneros ex-SS alemanes que Skorzeny estaba buscando de tratar de... Para matarlos. De liberarlos. Fueron liberados. Fueron liberados por los ingleses. Muchísimos prisioneros ex-SS que existían a cambio de estos papeles, ¿no? Es una historia que luego podemos ampliar mucho más, porque Skorzeny es un personaje, fue amante de Evita, de Argentina, imagínate, por ejemplo, ¿no? Qué buen tema ¿eh? Sí, bueno, es de película. Es una película, pero como son los malos, no les hacemos película. Dicen que la cara del Duce fue reproducida en muchos cuadros y cuando los agarran, los cuerpos fueron colgados, eran muy fácil de reconocerlos, los de él y Petacci, su amante, y fueron colgados en el armazón de una gasolinera en Milán. Y que así los encontraron los militares americanos. Cuando llegan los americanos así los encuentran y los descuelgan, ¿no? Los descuelgan para enterrarlos. Mientras que supuestamente el Comité de Liberación Nacional los entierra, o lo entierra él en el cementerio mayor de Milán, pero donde estaban otros fascistas, otros líderes fascistas, sí. Hacia 1945, pero la tumba no tenía nombre y solo se le identificaba por el número 384. 384. Y por ahí hay rumores, ¿no? Bueno, se dice también que al final fueron encontrados sus restos y llevados a su pueblo natal, allá en Predapio, en 1957, me parece. Pero no es del todo esto cierto, porque no querían hacer un centro de peregrinaje del neofascismo, ¿no? Y luego que unos fascistas se llevaron el cuerpo, nunca se supo el destino, pero que lo llevaron a una isla en el lago de Lugano, en Suiza y Milán. Son varias historias que circulan acerca de eso. Sí, hay varias versiones. ¿Qué personaje? Sí, querido Pedro Fernández, ¿dónde te localizamos? Eddie, me pueden tuitear, Pedro-historia, o en mi correo pedrofdz67 @hotmail.com. Otra vez, Pedro. Pedro FDZ como Fernández 67, cuando nací, @hotmail.com.